SER Podcast. शायद मैं कहमा ओदे कुर्सी में ओने ओदा कमरा दिखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जिते भी तेरी मर्जी मैं आले वाले दिन क्या कोई उठे कुर्सी नहीं सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फिर ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días y frescos aquí en Madrid. Oye, escuchando este resumen informativo que hemos hecho ahora, dan ganas, quienes estén escuchando en la cama, de no salir de ella, pero además taparte un poco con la manta a la cabeza, ¿no? Bueno, ya es un poco tarde para nosotros, pero sí es una opción bastante buena para este domingo. Que si los huracanes, que si las protestas en Rusia, lo que va a pasar en Italia, porque va a pasar. Sí, el tifón de Filipinas, que parece ser que es súper tifón. Que en los titulares salga el nombre de Macarena Olona. Sí, que no sé por qué los medios de comunicación la siguen a todos los sitios a esta señora, que en principio no es diputada, no está en ningún partido y no sabemos a qué se dedica. Me parece que es una prueba de lo mal que estamos los medios de comunicación. Y después estas protestas estudiantiles que me parecen estupendas y todas las cosas, pero hay que tener un poquito de cabeza. Los bucaneros del Rayo Vallecano, que son digamos, el sector no ultra, sino más de izquierda que apoya al Rayo, cuando fue Abascal al estadio, no vacío, para saludar al presidente, al día siguiente fueron a limpiar el estadio, desinfectarlo y salieron en el Guardian. Es mucho mejor buscar protestas imaginativas que no les das titular y manifiestas tu rechazo. Sí, igual entonces vamos a desinfectar los titulares un poco, ¿no? Venga. Bueno, lo hacemos. Lipstick and cocaine hurting my brain, laying in my bed, oh, feel my pain. A uniformed man. Queríamos fijarnos hoy en Suecia. Allí la ciudadanía votó el domingo 11 de septiembre. Aunque el Partido Socialdemócrata ganó la mayoría de los votos, la suma de los partidos de derecha juntaba más escaños. Queríamos saber qué pasa en Suecia, que uno lo relaciona con formalidad, con estado del bienestar, con derechos, y sin embargo ahora se habla mucho de asesinatos, narcotráfico, extrema derecha. Inmigración, que ha sido uno de los temas bandera. El Partido Socialdemócrata no perdía unas elecciones en Suecia desde 1914. O sea, algo está pasando. Como decías, Italia, hay otros más sitios que puede haber cambios. Y después aquí la clave va a ser si la derecha, teóricamente democrática, va a pactar con la extrema derecha o no, porque es una situación nada sencilla. Queríamos entender la deriva tan extraña y tan hacia la derecha en la política de este país, que siempre se ha caracterizado por ser un estado del bienestar y de derechos sociales, y tenemos para ello con nosotros en el estudio a Javier Maestro Baxbaca, que es profesor retirado, periodista especializado en medios nórdicos. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días. Buenos días. Ese segundo apellido no es de Albacete, ¿eh? No, francamente no. ¿De dónde viene? Pues viene de Finlandia, de la parte norte, Nostrobotnia. Y bueno, ahí hay una población de habla sueca. Ah, está muy bien. ¿Qué ha pasado en la sociedad sueca para que la extrema derecha sea la segunda fuerza más votada? ¿Qué ha pasado en la población, en la sociedad? Sí, pues uno de los datos más llamativos de Suecia y las últimas elecciones, pero también en las anteriores, fue el alto grado de participación, ¿no? Que si no recuerdo mal era del 85%. Eso es mucho comparado con los porcentajes que se barajan, por ejemplo, en Italia, que son bajísimos, ¿no? Un 30% creo que es lo que se pronostica. ¿Y por qué ha tenido ese éxito un partido de extrema derecha? Yo creo que en ese sentido ha habido últimamente, como se ha señalado y seguramente se conoce por la prensa, pues un llamamiento a
a frenar la violencia, la criminalidad, y eso se ha magnificado de tal forma que parece que en todas partes están matando a gente, y no es así. O sea, Suecia es un país muy pacífico, o lo ha sido hasta hace muy poco. Es cierto que hay zonas de segregación en las grandes ciudades que esas zonas se han ido extendiendo a todo el país de tal forma que eso ha dramatizado más, digamos, la situación. Pero yo creo que el partido de extrema derecha ha incidido mucho en estos planos y en cambio ha dejado de lado pues una de las facetas más importantes del modelo nórdico sueco, ¿no? Que siempre el referente lo ha sido pues de una sociedad que se ha ido construyendo desde la crisis del 29, que es cuando aparecen las primeras medidas, digamos, de una economía mixta de pública y de mercado, que se ha ido afianzando y que ha contado, digamos, con una aprobación casi del 100% de la población. Nadie ha puesto en cuestión eso. Sí ponen en cuestión que los impuestos sean cada vez más elevados para sufragar, digamos, un Estado tan voluminoso que interviene cuando falla el mercado, y el mercado falla demasiado. Yeah. Sobre todo en las últimas crisis que ha habido, las más recientes pues son las del .com, a principios del 2000, luego vino la crisis financiera del 2007, y luego finalmente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero la criminalidad y el número de asesinatos, también la incidencia del narcotráfico es tan elevada como reflejan algunos medios. Bueno, sí, yo, la verdad, como Suecia es una sociedad transparente, uno puede encontrar todos los datos, ¿no? Por ejemplo, ya que hablamos de drogas y criminalidad, van aparejadas, ¿no? Pues realmente es menos del 5% de la población que consume drogas. No sé si ese porcentaje es similar a otros países de su entorno, la verdad. No lo sé, no he hecho un análisis comparativo, pero es relativamente bajo. Las drogas que más se consumen, además por parte de un sector de la población que es generalmente joven, es aproximadamente un 3%, ¿no? Luego viene la marihuana y luego las otras drogas más duras. Pero el número de asesinatos, por ejemplo, ¿es verdad que ha subido mucho en los últimos años? Sí, ha subido mucho, de tal forma que es algo a lo que la sociedad sueca no está acostumbrada. Y que la extrema derecha utiliza su campaña. Efectivamente. Sí, pues recordemos a Stieg Larsson, sus novelas que denunciaba la extrema derecha, la infiltración de la extrema derecha en la policía y en aparatos del Estado. Este crecimiento de un partido que tiene un inicio neonazi, no es una sorpresa para mucha gente que está ahí. Este partido se ha ido blanqueando, como hace Meloni ahora, pero que tiene un origen, en el caso de Meloni, claramente postfascista. Sí. No sé, quizás lo que más nos pueda clarificar esta cuestión es ver los puntos prioritarios de este partido, ¿no? Cuando se lanzan las elecciones, entonces lo primero que dicen es que la socialdemocracia ha dividido el país. Sobre todo con esa insistencia que tienen los que suelen decir que la izquierda habla de lucha de clases, de enfrentamiento capital-trabajo, frente a nuestros postulados, que es unificar y hacer a Suecia grande otra vez. Entonces aquí hay un ingrediente, digamos, de que van a cuestionar al país, por otro lado lo van a hacer más fuerte, y que todos juntos se puede conseguir eso, ¿no? La verdad es que los suecos en este sentido pues tienen sus dudas, porque claro, el estado de bienestar está muy bien, pero la conclusión que se saca es que últimamente hace cosa de 15 a 20 años, pues se ha ido deshilachando ese estado del bienestar, primero por la influencia del neoliberalismo con sus privatizaciones, que ha habido algunas, muy pocas en comparación con otros países en Suecia, y luego, naturalmente, se señala que ya este sistema no es tan generoso ni tan universal como era hace unos años. ¿Qué tiene que ver con esto lo que algunos llaman crisis de inmigración? Que no sé si es nueva o si no lo es, o si es una crisis. Bueno, Suecia siempre se ha caracterizado por tener las puertas abiertas, por ejemplo, a todos aquellos que huyen de la falta de derechos humanos en Latinoamérica primero, desde la época de Pinochet en Chile. Siempre ha sido un país acogedor, siempre. Efectivamente.
Luego vino otro tipo de inmigración que no era la política precisamente, sino que gente que iba a buscar trabajo en un país que ofrecía, digamos, unas condiciones laborales muy, muy ventajosas, ¿no? Entonces, se puede decir que de todos los países nórdicos, Suecia es no sé si exagero, el más multicultural. Y donde ese carácter multicultural, sin embargo, no se refleja en una asimilación de esa población al resto, con lo cual, digamos, se convierte en una población inmigrante segregada, diferente, y que en ocasiones pues acude a la violencia, a la creación de bandas criminales con el fin de, por ejemplo, traficar con droga. Bueno, pero ahí también hay elementos de racismo, entonces la sociedad no incorpora a los inmigrantes. Sí, pues pasa en Francia también, hay un fracaso Sí, claro. y es un poco quizás el lenguaje que debería tener la izquierda, ¿no? Buscar qué fórmulas hay para integrar a los inmigrantes para que pues, se puedan a trabajar, que tengan papeles, que produzcan, que ganen dinero y paguen impuestos, porque los necesitamos. Claro. Yo diría que en las últimas elecciones los programas electorales se ponían mucho énfasis en la necesidad de integrar a esta población, porque era la forma de atajar con esta criminalidad, ¿no? ¿Cuál es el volumen de esa criminalidad? Pues, no sé, en una página especial que dedica Suecia a este tema oficial, pues hablan de 1.200 personas que están involucradas, pero que se va aumentando esta cantidad de bandas criminales, como las llaman, ¿no? Entonces, todos los partidos insisten en esta cuestión, ¿no? Cómo atajar esto, cómo reducir la criminalidad, porque ya, en fin, empieza a sorprender a muchos suecos el volumen y la intensidad, ¿no? Y con el telón de fondo de la guerra de Ucrania y con la historia compartida con Rusia de alguna manera y la cercanía, ¿hay consenso en torno a la entrada en la OTAN? Bueno, esa es una buena pregunta porque recientemente estuve en los países nórdicos, concretamente en Suecia y en Finlandia, y ahí, en Finlandia, claro, ahí la pertenencia a la OTAN es algo mucho más necesario, dado esa frontera de más de 1.000 kilómetros que tiene con Rusia, y luego es que Finlandia también perteneció a Rusia, claro, en un tiempo, es decir, desde 1812, guerras napoleónicas, hasta 1917, cuando adquiere la independencia, estuvo era el Gran Ducado de Finlandia, y la verdad es que no iba mal la cosa, con Alejandro I al principio, luego los últimos padres fueron terribles, porque claro, querían rusificar a la población. Y entonces empezó una especie de un sentimiento antirruso a proliferar en Finlandia. En Suecia no, porque Suecia no ha tenido ese contacto con Rusia. Sí ha hecho muchos negocios, eso está claro. Y a diferencia de Finlandia, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues en Finlandia, por ejemplo, el sentimiento a favor de pertenecer a una estructura militar que diera seguridad al país era aproximadamente de un 40%, digamos, ¿no?, de la población, que sí, pero que aumentó con la invasión de Rusia de Ucrania, aumentó a un 80 o un 90%. Entonces ahí ahora sí hay un sentimiento antirruso bastante fuerte. En Suecia no era en principio tan alto el porcentaje de personas que querían entrar en la OTAN, era aproximadamente un 20%, pero ahora es un 70%, claro, menos que en Finlandia, claro. Pues hemos aprendido cosas, ¿no, Ramón? Sí, desde luego. Javier Maestro Baxbaca, que es profesor retirado y periodista especializado en medios nórdicos. La última vez que hablamos contigo hace un tiempo... Al final de la temporada, se lo oía fatal. Sí, y por eso, aprovechando que estabas por aquí en Madrid, nos encanta que nos hayas hecho una visita. Gracias, Javier. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. The world was on fire and no one could save me but you. It's strange what desire can make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. No,
La siguiente cuestión de la que vamos a hablar, Ramón, es compleja geográficamente, pero dice mucho sobre cómo un inmigrante ilegal puede ser usado como arma política. Sí, de hecho son arma política en muchos países. Estamos viendo aquí en Europa, en Italia, sobre todo en España también, y en Estados Unidos. Ha sido el último caso realmente escandaloso. Vamos a contar lo que pasó. Es un grupo de inmigrantes que estaba en San Antonio, en Texas, y de repente aparece en Massachusetts. ¿Por qué? Inmigrantes venezolanos, tanto que estamos contra Maduro y la libertad, pues estos inmigrantes que huyen de Maduro estaban en Texas y se les engaña con unos folletos diciendo que van a encontrar trabajo y no le van a dar ayudas y demás, y los meten en un avión y los llevan a una de las zonas más ricas de Massachusetts, donde gobiernan los demócratas. Esto lo hace un gobernador republicano en Texas, y el gobernador de Florida, que también es republicano y posible candidato presidencial y un hombre realmente peligroso, también lo intenta, pero lo hace de otra manera. De hecho, lo paga él, de alguna forma, ¿no? El gobernador de Florida. Esto lo que significa, para ponernos un poco en una posición que nos permita comparar, sería como coger a inmigrantes ilegales que están en Canarias, pongamos, bueno, más por que ejemplo, ilegales, inmigrantes que todavía no tienen papeles. Que no tienen papeles, sí, y depositarlos en un lugar que la izquierda considera su territorio. Y la derecha te está diciendo, aquí tienes tus inmigrantes, tanto defenderlos, ¿no? Sí. Además es tráfico de personas. Y exacto. No sé cuántos más delitos puede haber aquí, pero es sobre todo una vergüenza, y demuestra que lo que se está viviendo en Italia también se está viviendo en Estados Unidos en otro estadio. Las extremas derechas o las derechas extremadas ya no respetan absolutamente nada. Entre medias, por supuesto, hay mentiras, porque ellos viajaron engañados. Afortunadamente recibieron apoyo de los residentes de esa localidad, de Massachusetts. Después también vino ayuda legal para poder defenderse por la vulneración de sus derechos fundamentales. Una de esas personas que está defendiendo a estos inmigrantes venezolanos nos atiende desde Boston, son 6 horas menos, es Miriam Albert, integrante de la organización Abogados por los Derechos Civiles en Estados Unidos y abogada en representación de esa demanda colectiva presentada por los inmigrantes contra el gobernador de Florida. ¿Cómo estás, Miriam? Buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo están? No sé si hemos resumido el caso correctamente o hay algo que quieras matizar. No, lo dijeron muy bien. El grupo de migrantes llegó de San Antonio hace el miércoles pasado, y desde entonces nuestra oficina, los abogados para los derechos civiles, ha estado con ellos desde que llegaron a la isla en la costa de Massachusetts, y nosotros, con colaboración con otros abogados voluntarios que se dice pro bono, y también voluntarios de la comunidad, hemos estado trabajando con ellos para asegurarnos que todas sus necesidades que tengan todas sus necesidades básicas, y que también tengan alguna forma de conectarse con un abogado de inmigración para tomar su caso de este momento en adelante. Claro, abogados pro bono, que son abogados de oficio, porque lógicamente es gente que no se puede permitir una defensa costosa. ¿Cómo fueron engañados para tomar ese avión y aparecer en la otra punta del país? Sí, bueno, lo que nos cuentan nuestros clientes es que ellos, después de que habían llegado a los Estados Unidos, ellos se entregaron a inmigración. Los oficiales de inmigración los procesaron y liberaron. Muchos de ellos les dieron algo que se llama humanitarian parole, lo que significa que ellos tenían derecho de seguir aquí y seguir el proceso legal de inmigración en los Estados Unidos, nada más que tenían que cumplir con ciertos requerimientos. Y cuando eso pasó, ellos fueron a ciertos albergues y iglesias en el estado de Texas, y llegaron a uno que es muy conocido por migrantes en San Antonio. Y cuando ellos estaban en esa área, muchos de ellos se encontraron una mujer o tal vez un hombre que se le acercó a ellos, sea en la calle, a veces en el supermercado, enfrente de un McDonald's, mientras ellos estaban ahí sentados en la calle, preguntándole que si ellos eran migrantes y si eran de Venezuela, y luego prometiéndole a ellos que los podían ayudar con un avión a un lugar en donde les iban a dar trabajo, alojamiento, ayuda con la comida, a veces les prometían clases de inglés, ayuda financiera, y también ayuda más alarmante para nosotros, ayuda para su proceso legal de inmigración. Algo que no era verdad, porque cuando ellos llegaron a la isla nada de eso estaba planeado. ¿Todo esto pagado por
Bueno, el gobernador del estado de Florida tomó responsabilidad por esto públicamente, entonces nuestra oficina piensa que ellos deberían de ser responsables de lo que está ocurriendo. Pusieron el avión. De hecho, eso es, Ramón, yo creo que conviene mucho insistir en esa comparación porque es una nueva modalidad de batalla política que puede llegar en cualquier momento aquí. Y es que una comunidad autónoma gobernada por un partido anti-inmigración deposite inmigrantes en otra comunidad. Sí, que es más favorable al acogimiento de las personas vulnerables y que puedan incorporarse de alguna forma a nuestra sociedad, a trabajar y pagar impuestos. ¿Qué delitos se han cometido aquí o qué delitos se pueden demostrar y cómo les va a afectar a ellos en su proceso de inmigración? Bueno, para nosotros una preocupación sobre toda esta situación es que al hacer esto los migrantes tal vez podrían tener problemas porque ellos tenían citas de inmigración con las autoridades de inmigración en las semanas que venían, ¿verdad? Y esto a veces eran en oficinas en diferentes partes de los Estados Unidos y ya venían pronto. Entonces, obviamente, si estas personas están en Massachusetts y tienen una cita en Chicago o Illinois o algo así, ¿no? O Virginia, obvio que físicamente no va a ser posible para ellos llegar ahí. Entonces, eso fue algo que fue una prioridad para nosotros y otros abogados pro bono, es asegurarnos que ellos estuvieran conectados con un abogado de inmigración para que se pudieran comunicar con las autoridades de inmigración y así cambiar esas citas o fechas de corte. ¿La inmigración ilegal va a ser uno de los grandes temas de la batalla política en los próximos meses? Siempre lo es, ¿verdad? La inmigración es un tema grande. Pero nunca se había usado a las personas en esa batalla, ¿eh? Claro, el hecho, la forma que mi oficina lo ve, ¿verdad? O sea, un ser humano no debería ser usado como un pawn político. Y eso es lo que el gobernador de Florida hizo con este grupo de inmigrantes y es algo que nuestra oficina no va a permitir. Así que por eso es que nuestra oficina se encargó en preparar esta demanda civil en forma colectiva para poder asegurarnos que el gobernador DeSantis no vuelva a hacer eso y no vuelva a engañar a otro grupo de inmigrantes de esta manera. Así que eso es una de las metas que nosotros tenemos. Estamos hablando de venezolanos, ¿no? De 50 venezolanos. ¿Hay gente de otras nacionalidades ahí? ¿Qué tipo son de clase media, trabajadores, que huyen de Venezuela? Pero exactamente ¿qué gente estamos hablando? ¿Familias? Sí, el grupo era variado, ¿verdad? Había hombres, mujeres y un grupo pequeño de niños. Todos de edades también que variaran. Todos huyeron de Venezuela por la situación del país, que violencia como del Estado, como en forma del abuso policíaco, también como violencia de las pandillas. Y muchos de ellos pues buscaban seguridad, ¿verdad? Entonces el hecho que los usaron como un pawn político era como algo muy avergonzoso para nosotros. Miriam Albert es integrante de la organización Abogados por los Derechos Civiles en Estados Unidos y abogada en representación de la demanda colectiva presentada contra el gobernador de Florida por estos inmigrantes. Gracias por tomar la llamada y hablar con nosotros. Un abrazo. Gracias por tu trabajo. Muchas gracias. Que tengan buen día. Ser Podcast. And I trembled, the cries from the crowd, the girl in the camera. I said in a prayer, a kind of surrender. I wished her peace, wondered what she'd render. Nana, you made a place for the innocents, a prayer for the
dissidents afraid I gave up. I never thought the world could be so small. Ramón, queremos hablar de un caso horrible en el que hemos pensado mucho en los últimos días. Es una joven de 22 años cuyo nombre es Mahsa Amini. Creo que mucha gente habrá leído sobre lo que ocurrió, pero si quieres refrescarnos la memoria. Sí, la música que está sonando es de Neda, que es otra mujer que murió en las manifestaciones de 2009, también en busca de la libertad y que acabaron pues aplastadas. No sé cómo acabaron estas. Sí, en Irán. Pues esta mujer iba con su hermano, llevaba el pañuelo el mal puesto, la policía de la moral la detuvo, la llevó a una comisaría y 2 horas después de esa comisaría salió en ambulancia hacia un hospital, donde murió 2 días después. No salió del coma. La policía sostiene que es que murió por fallo del corazón, pero venía con golpes en la cabeza y en el cuerpo. Y ha desatado una ola de simpatía y de manifestaciones en Irán. Esta mujer es de origen kurdo, empezaron por el norte, se han extendido a otras zonas del país, sobre todo en Teherán, donde quizás son mucho más abiertos, donde se ha visto imágenes de mujeres quitándose el velo y quemando los velos, cortándose el pelo, en una reacción de rebeldía contra el régimen de los ayatolás. Y también han participado hombres, se ha visto hombres participando en las protestas. No sabemos hasta dónde van a llegar, porque estamos hablando de un régimen muy autoritario y con elementos represivos. Para hablar de todo esto y también de la imagen más grande en la que se ve retratada esa muerte de Mahsa Amini, tenemos con nosotros a Nazanin Armanian, que es analista política, escritora y traductora de persa, de dari, de farsi también, ¿no? De lo que haga falta. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hace 40 años que no vas casi, ¿no?, a Irán. Casi. Los que llevas aquí. Sí, justamente porque todas las escenas que veo, es que me veo ahí, porque son mis últimos recuerdos en Irán. O sea, yo participé en la revolución del 78, era muy jovencita, pero también participé en la época del Shah, en el instituto estaba, y empezamos a derrocar al Shah entonces, ¿no? En el 78 fue exactamente esta misma situación. Llega un momento que el cúmulo de una serie de factores de crisis económica, política, de legitimidad de un régimen ya se agota, porque los Shah, los Pahlavi también duraron casi medio siglo. Pero claro, estos llegaron a Irán sin que nosotros quisiéramos. Nosotros no conocíamos a Khomeini. Los que hicimos la revolución no conocíamos a Khomeini, ni siquiera habíamos oído su nombre, porque él había sido expulsado de Irán en el año 64, estaba en Irak de exiliado, digamos, de desterrado, mejor dicho, porque fue un pacto entre el Shah y Khomeini de que, oiga, usted se marcha de Irán, yo no le mato. Mientras mataba, ejecutaba a miles de comunistas, socialistas y otros, a los seguidores de Mossadegh, por ejemplo, le expulsó a Irak. Y de repente este señor aparece en Francia, que es un país de la OTAN. Nosotros, ¿qué está pasando ahí? Pero claro, esto era muy difícil de saber, porque Irán es el primer país en el que se establece el islamismo. Nosotros, por ejemplo, nunca hemos tenido en la historia de Irán un califa. Siempre han sido reyes. O sea, el Islam político nunca había tenido, ni en la Edad Media había gobernado Irán. Por lo tanto, nosotros los iraníes pensamos que este señor, que en Francia le hacían entrevistas, Oriana Fallaci y otros, decía que bueno, el Partido Comunista estará libre. Las mujeres no necesitarán llevar el velo, porque la honradez de la mujer está en su mente. Entonces nosotros pensábamos que, anda, este señor representa la teología islámica de liberación, porque claro, no conocíamos nada de él, no había libros de él, nada. Y de repente, la primera ley, mire usted, la primera ley cuando pisa Irán, primero que pisa Irán con un Air France, escoltado por los cazas franceses, un país de la OTAN. Pero nosotros todavía no nos dábamos cuenta que Estados Unidos y Francia, los G4, entonces eran 4, habían abortado la revolución en un país tan estratégico como Irán, que es la primera reserva del gas del planeta, la 4ª reserva del petróleo del mundo. Pero entonces, en el marco de la Guerra Fría, Irán compartía 1.600 kilómetros de frontera común con la Unión Soviética. Era conveniente entonces, ¿no? Exacto, todo valía para luchar contra la Unión Soviética y también impedir que la izquierda iraní, que es muy poderosa, siempre lo ha sido, tomase el poder, porque meses antes los comunistas en Afganistán tomaron el poder.
el gobierno democrático de Afganistán, ellos hicieron un golpe de Estado, ¿no? Los sandinistas en Nicaragua tomaron el poder el año 78, justo en aquel momento. Estados Unidos vio... Había que evitar que el rojo se extendiera, ¿no? Exacto, esto es la segunda vez que ocurre, porque en Irán tuvo un gobierno democrático salido de las urnas, creo que fue derrocado en 1953. Exacto, hicieron el primer golpe de Estado de la CIA, preparado por la CIA, y M6 sucede en Irán, o sea, el primer laboratorio. ¿Crees que algo ha cambiado, que va a ser distinto después de lo que ha pasado con esta chica? No, lamentablemente no. Irán sigue siendo un país estratégico. Irán, claro, es un país enorme con muchos recursos. Mire usted, Estados Unidos ya había llegado, Biden había llegado a un acuerdo con el régimen de Irán de que nosotros os dejaremos vender el petróleo para poder seguir mantener las sanciones al petróleo ruso en este invierno que se acerca para los europeos, para que Irán llenase el mercado con su petróleo barato. Y de repente ocurre esto, de forma espontánea, desmonta todos los planes que tenía Estados Unidos para seguir manteniendo este régimen. O sea, ahora en Washington están, y en Bruselas también, no duermen, no saben qué hacer porque no tienen, en este momento todavía no tienen ninguna alternativa al régimen que se va a caer. Pero hablemos de la sociedad y de la mujer, sobre todo en Irán. Con un caso tan espeluznante como el de Mahsa Amini, ¿estas movilizaciones pueden llegar a algún sitio? Sí, esto ya es fin. O sea que esta movilización no ha sido por el velo de ella, ni lamentablemente, no por el asesinato de una mujer a mano de esta gente. Esto ocurre todos los días en Irán. No es el asesinato, porque claro, la prensa en Irán no es libre, sino que las detenciones han ejecutado a decenas de miles de iraníes, los ahorcan en plazas céntricas, los cuelgan de grúas a los presos políticos, a los acusados de homosexualidad. O sea, han creado mire, el perfil del régimen de Irán es un régimen fascista de corte por ejemplo, de nacional catolicismo, más la Inquisición cristiana. O sea, los tribunales, exactamente. De hecho, el presidente actual era un juez islámico. Él personalmente firmó la pena de muerte de miles de presos que el entonces sucesor de Khomeini dimitió protestándole que usted no puede hacer esto. Esto es una barbaridad pero estamos exactamente ante la misma situación. ¿Pero crees que es un punto de inflexión? Sí, esto ya se ha acabado. ¿Por qué? ¿Se ha acabado? Sí, esto ya es el fin. Es el fin del islamismo en general. Porque Irán empezó el islamismo, Estados Unidos, Francia y Reino Unido sobre todo, que eran colonialistas y conocían a estos sectores más reaccionarios de las sociedades nuestras, que a pesar de la imagen que se dan en los medios de comunicación occidentales, piensan que esto es un régimen islámico, la gente lo ha elegido. Oiga, yo no voté a Khomeini, nadie ha votado a Khomeini ni a Khamenei, porque no se le vota. A ellos se le elige una curia, digamos, ¿no? Y como son representantes de Dios en la tierra, cualquier crítica vas al infierno del régimen, no en la otra vida, que es la grúa, también, exacto, en la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Es el conjunto de una crisis económica brutal, y no solo por las sanciones de Estados Unidos. Mire, aquí también hay crisis económica, los precios han disparado y aquí no hay sanciones. Imagínese en Irán un régimen incompetente de curas. Este señor, el presidente actual, no tiene ni la EGB. O sea, no ha estudiado ni 4. Entonces, es el conjunto de la crisis económica, política, legitimidad, la crisis internacional que ellos han creado gastando miles y miles de millones de dólares en una industria, la nuclear, que es solo para proteger al régimen. Los iraníes no necesitamos armas nucleares, no necesitamos ni tampoco la energía nuclear. Irán es un mar de petróleo y gas, pero su incompetencia y su afán de mantenerse, protegerse, claro, ha arruinado al país. Lo ha descrito como una olla a presión, ¿eh? Sí, bueno, la hemos abierto y ha derribado el régimen desde aquí ya. No, pero una de las historias que hay a veces, la diferencia entre los chiíes y los suníes, porque, claro, el régimen de Arabia Saudí es criminal también. Siempre se ha pensado que los chiíes son un poco más abiertos porque tienen
ese colegio de grandes ayatolás, creo que se llama Hamza, ¿no? O Hamza, sí. Que moderniza el Islam. Es decir, que puedes tú preguntar, ¿una mujer puede ser juez? Entonces estos grandes ayatolás, que son muy sabios y muy viejos, dicen sí. Que en cambio en el Islam suní no existe eso. Es cada país decide una cosa o contraria. Es muy difícil avanzar. Hay una guerra entre Arabia Saudí e Irán en la zona de Oriente Próximo, en Yemen está clarísimo, donde Occidente tiene intereses en todos los sitios, Estados Unidos sobre todo. Aquí el gran vencedor de todo esto puede ser Arabia Saudí, que ha salido de rositas del asesinato de Jamal Khashoggi. Ya es un hombre decente, ya se le puede recibir, ya es uno de los nuestros otra vez, bueno, un poco manchado de sangre, pero bueno. ¿Y ahora qué pasa? En todas estas guerras, en toda esta zona tan agitada, si Irán de alguna forma, no sé, se hunde o no hay cambio y hay una represión brutal, que también es otra opción que puede ocurrir en Irán. Sí, es un conjunto de estas situaciones que dice, mire, comparar Irán con Arabia Saudí no es... Pero están en guerra, digamos, no declarada entre ellos. Sí, hay una guerra declarada, pero la sociedad iraní no es Arabia Saudí. Irán es el primer país de Asia, en 1905, que hay una revolución que se llama la Revolución Constitucional contra el rey, para que el rey sea el parlamento sea la monarquía fuese constitucional. O sea, de alguna manera el poder fuese controlado por el pueblo. En la Revolución 78 pedimos una república. Dijeron, república, pues islámica, cuando en el Islam no existe república. El sistema político del Islam es el califato. Pero aceptaron poner la palabra república justamente para ceder, ¿no? Luego pusieron la figura de califa, que era Khomeini, y ahora Khamenei, para realmente lo que es el Islam. Por lo tanto, la cuestión es que la sociedad iraní y se levantó en el año 78 por la libertad. Mire, Arabia Saudí nunca ha habido una revolución, nunca. En Irán, mira usted, en el norte de Irán hubo gobiernos comunistas en el año 1925. O sea, en el norte de Irán, los bolcheviques iraníes, digamos, influidos por la Revolución Soviética, pues tomaron el poder. En el año 46, en medio de la Segunda Guerra Mundial, los kurdos, estamos hablando de que ella es kurda, porque todo Kurdistán es el feudo de la izquierda. Usted eso no encontrará en Arabia Saudí, ni en ningún país de la zona, ni siquiera en Turquía, que los de PKK son poderosos. Pues en Kurdistán de Irán y en Azerbaiyán de Irán, los comunistas, por ejemplo, tomaron el poder, un año estuvieron en el poder. La primera vez que la mujer iraní vota es en Azerbaiyán de Irán, no en el resto de Irán. Esperará a que el Shah le conceda el voto en el año 64. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad inquieta que exige desde hace un siglo un control sobre el gobierno. Derrocamos al Shah porque no era elegido, nos pusieron a Khomeini y Khamenei, que tampoco los elegimos. Por lo tanto, esta situación es imposible, es irreversible. Por lo tanto, lo que hay que tener en cuenta, los jóvenes que están ocupando las calles son los jóvenes nacidos en la República Islámica, porque la otra generación... Que no han conocido otra cosa. Aún así se han rebelado, porque es una sociedad que, por ejemplo, gran parte de los 12 millones de parados iraníes... ¿Y esto no crees que es una revuelta muy de ciudad, muy urbana, y no tanto en las zonas rurales? No, mire, Kurdistán prácticamente son pueblos. Sí, o Azerbaiyán. Pero el resto del país. Ahora lo que decía usted geopolíticamente hablando, este régimen ahora va a recurrir porque no tiene otro medio. Ellos tienen el Corán en el mano, que es un libro de hace 1400 años para la sociedad tribal de Arabia hoy Saudí, antes solo Arabia, y no para un Irán que en hace 2500 años las mujeres tenían más derecho que todas otras en la zona, ¿no? Va a haber una represión tremenda, un baño de sangre, pero este pueblo ya ha perdido el miedo y las cadenas, porque ya no tienen nada que perder. La inflación en algunos artículos llega a 400%. Además, el hecho de que el régimen tenía mucha esperanza de que una firma del acuerdo nuclear con Biden llegara las inversiones en Irán, pudiese paliar un poco la situación, pero no ha llegado. ¿Por qué? No porque solo Israel lo impide, que eso sí, o Arabia Saudí lo impide y sus lobbies en Washington. Un sector del propio régimen, los halcones, quieren una guerra porque si se levantan las sanciones, ellos perderían inmensos
beneficios, digamos, que sacan de importar a Irán artículos del contrabando. Claro. Mire, el contrabando de los guardianes islámicos, que es el brazo armado del régimen, no es el ejército clásico, que es otro, tiene tal magnitud que hay 80 muelles para exportar el petróleo ilegal. Entonces, y Ahmadinejad, el expresidente, dijo, nuestros hermanos contrabandistas, ¿cómo que hermanos contrabandistas? Eso ya se ha quedado ahí, a los guardianes islámicos. Es así, el país lo dominan ellos económica, política, socialmente. Mire, yo unos días antes de la muerte de Mahsa, estaba escribiendo un artículo para el diario público sobre Irán. ¿Qué pasará si Biden no firma el acuerdo? Que no firmará ya en este momento, a estas alturas, de ninguna manera, pero no pensaba firmarlo antes de las elecciones de noviembre de Estados Unidos, porque no quería que los republicanos se le echaran encima. Y puse en el artículo que Irán necesita una chispa. Y yo pensaba personalmente que la muerte de Jamenei sería esta chispa que la gente se echaría a las calles, porque estaba ausente, había desaparecido él. Y mira, ha sido esto. Ojalá que sea verdad y ojalá que se cumpla ese presagio, aunque sin ese baño de sangre intermedio que has mencionado, que da muchos escalofríos. Nazanin Armanian, no lo he pronunciado mal, ¿no? Nazanin Armanian. Nazanin, con el acento, digamos, sobre la I final. Analista política, escritora, traductora de persa, de dari, de farsi. Mil gracias por la explicación, por la clase de historia que nos has dado y ojalá que dentro de poco tiempo puedas volver a narrar lo que acabas de anticipar. Muchas gracias a usted. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego. Chao. Y Ramón, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Arms forever, 'cause I know nobody loves me better. Hold on to me. Hold on to me. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.